Hola, hola. Aquí les voy a contar, mientras me hago el maquillaje, una historia. Es como le llaman aquí, story time o story something, algo así, ¿no? Bueno, una vez, hace muchos años, cuando yo empecé a entrarme a realmente estudiar la Biblia, porque crecí en una familia cristiana, pero sí me dejaba mucho llevar por lo que predicaba el pastor, porque lo que predicaba la gente que exponía la palabra y no, aunque mi mamá nos leyó la Biblia siempre y nos motivó a leer la Biblia a nosotros en la casa, de todas maneras te dejas llevar porque pues le pones toda la confianza al predicador, ¿no? Al pastor que ha sido tu pastor de toda la vida. Y cuando me casé, mi marido me empezó a como confrontar de que yo creía muchas cosas que estaban en la Biblia que realmente no estaban en la Biblia. O sea, y cuando él me decía, a ver, enséñame en la Biblia dónde está eso que me dices. Tú dices que está en la Biblia, pero yo nunca lo he leído, a ver, búscalo. Ahí fue cuando yo empecé como que a decir, ay, canijos, estaré yo creyendo que estas cosas están en la Biblia y no están. Entonces empecé yo a investigar. Cuando empecé a investigar, yo eso me di cuenta, pues que no, que muchas cosas que yo decía, ay, sí, mi pastor dijo tal cosa y ha de estar en la Biblia, pues no estaban en la Biblia. Entonces empecé como a indagar más, como que dije, ay, pues voy a investigar a ver qué más estoy creyendo que está en la Biblia y no está. Entonces me fui a un largo viaje de aprender muchas cosas que no había aprendido, no porque no me lo hubieran enseñado en la iglesia. En el grupo de jóvenes, como 2 años antes yo de comprometerme y casarme con mi marido, nuestro profesor de jóvenes en ese entonces, que ahora es pastor, él nos estaba enseñando la historia de la iglesia. Estábamos aprendiendo acerca de la historia de la iglesia evangélica protestante, acerca de las denominaciones y cómo llegaron y qué denominación cree qué y en los cuántos años se creó esta y cuál otra. Porque yo fui criada en la denominación Discípulos de Cristo. En esta denominación nosotros tomamos la cena del Señor todos los domingos. Todos los domingos que nos reunimos, todos los domingos se toma la cena del Señor, que es bíblico. Pero los bautistas no hacen eso, no toman la cena del Señor todos los domingos, tampoco los metodistas. Entonces, es una de las cosas que nos caracteriza, o bueno, yo ya no soy discípulos de Cristo, tengo muchos años que ya no soy de ninguna denominación. De hecho, yo no me identifico con ninguna denominación, yo me identifico con Jesús, como seguidora de Jesús y de su palabra. Esa es mi máxima autoridad, la palabra de Dios, no la denominación. Pero crecí siendo denominación Discípulos de Cristo y eso era una de las cosas que nos representaba mucho. El hecho de que cada vez que nosotros nos congregábamos o que nos juntábamos a alguna reunión, se hacía la cena del Señor. Estoy hablando de los domingos. Los miércoles a veces sí lo tomábamos, pero no eran todos los miércoles. Pero bueno, yo empezando a estudiar la palabra, me empecé a ir mucho al judaísmo. Y no estoy hablando del judaísmo mesiánico, estoy hablando del judaísmo judaizante de ortodoxo. Empecé a creer que, pues sí, o sea, empecé a creer su religión, porque, pues por lo que la Biblia decía acerca del domingo, acerca del sábado, eso es una de las principales cosas que empecé a investigar acerca de por qué se reúnen los judíos en sábado y nosotros en domingo, y empecé a meterme en eso. Después aprendí que el calendario que nosotros usamos como no judíos es diferente al calendario judío, acerca de la luna llena, acerca del año nuevo. Empecé a estudiar así muchas cosas y empecé a aprender muchísimas cosas. Ahí fue cuando yo me di cuenta de que la verdad es que yo me di cuenta de que si a mí, Cecia, me dijeran, ¿qué quieres celebrar? Yo celebraría todas las feast que hay en la Biblia, todos los días festivos que hay en la Biblia, porque la Biblia te da una reseña extensa acerca del por qué celebran esos feast y es algo que siempre apunta hacia Dios. No sé si ustedes lo han llegado a investigar o han llegado a leer, pero todos los feast que celebran los judíos son feast que les recuerda de la misericordia de Dios, les recuerda la fidelidad de Dios, y eso es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, en esos entonces yo andaba con que ya no voy a celebrar Navidad, no voy a celebrar
¿cómo se llama? Easter, no voy a celebrar así muchas cosas porque pues yo nomás quiero celebrar las fiestas del Señor, ¿no? Que Jesús, cabe indicar que Jesús fue las mismas festividades que Jesús participó. Entonces, bueno, pues yo aprendí eso. Y cuando estaba metida mucho en eso, me empecé a meter mucho en eso de que, pues como los rabinos decían que Jesús no resucitó y empezaban así a decir muchas cosas y empezaban a supuestamente presentar pruebas, ¿no? De que Jesús no resucitó y que Jesús sí fue un gran profeta, pero pues Jesús no es el Hijo de Dios porque no cumplió A, B, C y D de las cosas que supuestamente los rabinos entendían que eran las profecías que Jesús tenía que cumplir. Entonces, me empecé a ir yo mucho por ahí y empecé yo a, a darle mucha cabida a eso del judaísmo al punto de que empecé a dudar que Jesús realmente resucitó y todo. Y mi marido ahí se empezó como que a asustar, a decir, o sea, no, pues ¿cómo puedes llegar a ese punto, no? Entonces mi marido me dijo, a ver, hoy yo voy a cuidar a las niñas, yo les voy a dar de cenar y tú vete al cuarto y lee Romanos, lee Hechos, lee las cartas de Pablo, ¿no? Entonces, mientras yo hacía eso, él estaba orando por mí porque pues se preocupó, dijo, ay, qué raro que ella empiece a creer esto porque pues es una muchacha que creció en la iglesia, que sabe la Biblia, que su mamá se la leyó y que ella lee la Biblia, entonces está raro. Entonces mi marido sí se preocupó mucho y empezó a orar por mí y me mandó a leer eso. Y cuando yo estaba leyendo Romanos y Hechos y las cartas de Pablo, es muy clara la Biblia, es muy clara, la verdad. Que nosotros la complicamos y nosotros la tergiversamos muchas veces porque así es el humano, pero no, la Biblia es muy clara. Cuando yo empecé a leer Romanos y empecé a leer Hechos, ahí Pablo lo deletrea, pero súper claro lo que realmente es el Evangelio de Cristo y lo que no, y todas las cosas que los rabinos le han puesto y todas las cosas que el humano le ha puesto sobre arriba de las cosas que Jesús vino a enseñarnos, de qué es ser realmente un seguidor de Dios, un hijo de Dios o una hija de Dios o un seguidor de Jesús. Pablo lo dice muy bien. Y lo explica y dice por qué nosotros como hijos de Dios, aunque fuera yo judía, no lo soy, pero aunque yo fuera judía, el por qué yo no tuviera la necesidad de seguir ciertas leyes que se le ponen solamente a los judíos. ¿Por qué? Porque hay libertad en Cristo, porque a eso vino Jesús, a darles libertad a los cautivos, ¿no? Entonces, el seguir la ley como los judíos ortodoxos lo hacen y sobre todo porque ellos, los judíos ortodoxos, agarran los escritos de los rabinos por encima de los escritos de Moisés y de los escritos que hay acerca de Jesús. Ellos no toman eso, ellos toman lo que el rabino fulano de tal dijo sobre arriba de lo que la palabra de Dios dice. Entonces ellos no toman el Pentateuco literal porque ellos leen más bien las referencias de los rabinos acerca del Pentateuco y de los libros que escribió Moisés. Ahora, vemos también que cuando Jesús estaba vivo ya tenían este problema porque Jesús mismo habla a los fariseos y les dice, ¿verdad? Si ustedes fueran hijos de Moisés, entonces me escuchaban. Si ustedes realmente entendieran a Moisés y lo que Moisés representa, me creerían a mí, pero no lo hacen. No lo hacen, ¿por qué? Pues porque no están siguiendo a Dios. Entonces, pues sí, casi me les voy al judaísmo y fue un tiempo de mucho aprendizaje para mí bíblicamente, pero también digo, wow, cómo el diablo puede agarrar algo que te interesa y tergiversarlo a tal punto. Hay que cuidarnos y hay que estar en mucha oración.